Seguro que más de una vez, en un día de mucho frío, hemos visto a los camiones echando sal en las carreteras heladas. Parece casi un truco de magia, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa realmente? ¿Por qué la sal derrite el hielo? Pues vamos a descubrir la ciencia que se esconde detrás. Ok, para entender qué hace la sal, lo primero es lo primero. Tenemos que entender cómo se comporta el agua cuando está sola, el agua pura. Es la clave de todo, ya veréis. Pues mirad, vamos a comparar estas dos situaciones. Por un lado, el agua pura, sin nada más, y por otro, agua con sal. La diferencia es brutal, ¿no? El agua con sal necesita mucho, mucho más frío para congelarse. Y la gran pregunta es, ¿por qué pasa esto? Vamos a empezar por lo que todo el mundo sabe, la base de todo. El agua pura, el agua normal y corriente, se congela a 0 grados Celsius, ni más ni menos. En ese punto exacto, ¡zas!, pasa de líquido a sólido. Se convierte en hielo. Pero, ¿qué está pasando a nivel microscópico con las moléculas? Bueno, pues cuando el agua es líquida, sus moléculas están, digamos, de fiesta, moviéndose por todas partes. Pero al llegar a los 0 grados, se acaba la fiesta. Es como si sonara una alarma y todas tuvieran que ponerse en formación. Se ordenan perfectamente, creando una estructura súper rígida, un cristal. Y eso es el hielo. ¿Vale? Perfecto. Ya sabemos cómo se congela el agua normal. Ahora vamos a complicar un poco las cosas. Metemos un nuevo elemento en la ecuación, la sal. A ver qué pasa cuando entra en juego este nuevo ingrediente. Lo primero que ocurre es algo que hemos visto 1000 veces. Echas sal en agua, remueves un poco y ¡puf!, desaparece. Pero claro, no desaparece de verdad. Lo que está pasando es que se está rompiendo en millones y millones de trocitos diminutos, en partículas que se ponen a nadar entre las moléculas de agua. Y aquí, justo aquí, está la clave de todo el misterio. Esas partículas de sal no se quedan ahí sin más. No, empiezan a meterse por el medio y a hacer de las suyas. Sí, su función principal es básicamente esta. ¿Estorban? Así de sencillo. Son como pequeños aguafiestas a nivel molecular. ¿Y cómo estorban exactamente? Pues se meten justo en medio de las moléculas de agua. ¿Recordáis esa formación militar perfecta que necesitaban para crear el hielo? Pues ahora imaginad que en medio de la formación se cuelan un montón de espontáneos. Es imposible que se pongan en fila. A las moléculas de agua les pasa lo mismo, no consiguen ordenarse. Claro, esto nos lleva a pensar, si a 0 grados ya no pueden ordenarse por culpa de todos estos intrusos, ¿qué hace falta ahora para que el agua por fin se congele? Pues eso, necesita más frío. Hay que bajar todavía más la temperatura para obligar a esas moléculas a que, a pesar de los estorbos, se queden quietas y formen esa estructura de hielo. Y aquí está la conclusión de todo esto. Lo que ha hecho la sal es, en términos científicos, bajar el punto de congelación del agua. Ya no son 0 grados, ahora es una temperatura negativa. El agua salada, por lo tanto, aguanta mucho más sin congelarse. Y ahora que entendemos la ciencia que hay detrás, podemos volver al principio, a las carreteras heladas. Ahora todo va a encajar. Es ver la ciencia en acción, en nuestro día a día. A ver, el proceso en la carretera es este. Se echa la sal sobre el hielo. Siempre hay una capa finísima de agua líquida encima del hielo, o el propio sol o las ruedas de los coches derriten un poquito. Pues bien, la sal se disuelve en ese poquito de agua y crea una mezcla, una salmuera. Y esa mezcla, como acabamos de aprender, ya no se congela a 0 grados. Necesitaría hacer muchísimo más frío para volver a ser hielo. Ojo, porque esta es la idea más importante de todas y con la que se confunde mucha gente. La sal en sí misma no derrite el hielo como si fuera un soplete, no. Lo que hace es mucho más sutil, impide que el agua que ya está líquida se vuelva a congelar. ¿Por qué? Porque le ha bajado el punto de congelación. Es un matuz, pero es la clave. Venga, va, para que quede súper claro, la típica frase para un examen, el resumen del resumen, sería algo así como: al mezclarse con sal, el agua baja su punto de congelación porque las partículas de sal dificultan la formación de la estructura cristalina del hielo. ¿Perfecto? Y para terminar, una pregunta para darle vueltas a la cabeza. Ahora que sabemos que el truco está en meter estorbos entre las moléculas de agua, ¿se os ocurren otros materiales que podrían hacer lo mismo? ¿Qué más podríamos echar en el agua para que le costara más congelarse? Ahí lo dejo. Hasta la próxima.